Buenos días, reunido de nuevo para compartir la buena noticia, para compartir la palabra de Dios que es y será siempre una buena noticia para nuestros corazones, para nuestras vidas, para nuestra alma, porque la palabra de Dios siempre es un incentivo que tenemos nosotros para que nuestra vida tenga sentido, tenga plenitud y tengamos paz y felicidad. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo se quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo y mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, le prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días se enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pero él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos:
recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio nos presenta en el día de hoy la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Y nos dice el Evangelio de que con Jesús había mucha gente lo seguía, y estaba cerca ya la Pascua, que era una festividad de los judíos, y mucha gente pues seguía a Jesús, unos porque lo quería escuchar, porque su palabra llegaba a su corazón, otros porque tenían enfermos y quería que Jesús le impusiera las manos, otros curiosos a ver quién era ese hombre llamado Jesús, y los otros que estaban siempre buscando la manera de cómo agarrar a Jesús, que eran los fariseos, los escribas. Y Jesús hizo una pregunta porque había mucha gente. El Señor pues sabía que la gente tenía hambre, porque Dios no solamente se preocupa por nuestra parte espiritual, también Dios se preocupa por nuestra parte material, porque Dios es un Padre bueno, un Padre bondadoso, que se preocupa por nosotros que somos los hijos. Pero Él siempre quiere que nosotros nos preocupemos por la parte espiritual, porque Él nos lo dice, nos dice Jesús: busquen primero el reino y lo demás vendrá por añadiduría. Busque primero las cosas de Dios, que lo demás vendrá por añadiduría, porque Dios sabe que nosotros necesitamos techo, ropa, comida. Él lo sabe, y Él pues se preocupa también por nosotros en la parte material, en la parte espiritual, pero Él quiere que nosotros pues tengamos una primera opción es por la parte espiritual, lo demás vendrá por añadiduría. Y vemos ahí cómo Jesús se preocupó por aquellas personas que estaban en ese lugar, esas personas que tenían hambre, y Jesús le dice a los apóstoles: denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Pero Felipe, pero ¿cómo vamos a comprar pan para que coman esa cantidad de personas? Pero Jesús le había hecho esa pregunta simplemente para ponerlo a prueba, porque él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Felipe es el prototipo de cada uno de nosotros. Sí, Felipe es ese prototipo que somos nosotros, que siempre tenemos un obstáculo, vemos la cosa difícil, colocamos dificultades, todo lo vemos a partir de los ojos de los problemas. Y Felipe de una vez le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Así somos nosotros, siempre vemos obstáculos en la vida, y como siempre vemos dificultades, obstáculos, eso siempre nos frena, y por eso nunca hacemos algo importante en la vida, por eso nunca ayudamos como deberíamos ayudar, porque todo lo vamos complicando, porque pensamos que si damos esto lo vamos a necesitar en la familia, y como lo vamos a necesitar, pues ¿cómo voy a dar lo que yo voy a necesitar? Y siempre formamos en nuestra mente una serie de obstáculos que nos llevan a nosotros pues siempre a ser un poco egoístas con nuestros hermanos, porque pensamos que siempre vamos a necesitar lo que vamos a dar, y por esa razón pues siempre nos falta, porque Dios bendice la generosidad, Dios no bendice nuestra tacañez.
El Señor bendice cuando damos con generosidad. Él nos bendice para que nos sobra en nuestra casa y así poder seguir ayudando a los demás. Pero como le dije, a veces nuestra tacañez pues nos lleva a ser egoísta y Dios no bendice ni la tacañez ni el egoísmo. Dios bendice nuestra bondad, nuestra generosidad, y cuando somos bondadosos y generosos con nuestros hermanos, tengan la seguridad que en la mesa siempre habrá para compartir con los más necesitados. Y salió también Andrés, diciéndole a Andrés, bueno, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, eso es lo único que hay, 5 panes y 2 pescados. Y Jesús bendijo lo que había. Lo que había era 5 panes y 2 pescados. El Señor bendijo lo que había y a partir de ahí se realizó el milagro, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Comieron todos, tan solo hombres eran unos 5,000. Comieron mujeres, niños, comieron cantidad. Y más de eso recogieron pedazos de sobra, porque más bien sobró. Todos comieron hasta que se hartaron. Y más de eso sobró pan y pescado. Pero hay allí una pregunta que hace Jesús, que dice, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. El Señor no quiere que nada se desperdicie. El Señor no quiere que ustedes y yo desperdiciemos nuestro tiempo. El Señor no quiere que ustedes y yo desperdiciemos nuestros dones que Él nos regala. El Señor no quiere que ustedes y yo desperdiciemos nada en la vida, sino que sepamos darle un buen uso a todo aquello que el Señor nos está regalando. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿le estoy dando buen uso al tiempo que Dios me está dando? ¿Le estoy dando un buen uso a ese tiempo? Sé compartir con mi familia, sé compartir en mi trabajo, tengo tiempo para descansar, tiempo para compartir, tiempo para buscar a Dios, tiempo para amar a Dios, tiempo para hacer el bien, porque no podemos desperdiciar el tiempo y tampoco podemos desperdiciar los dones. Todos los dones que el Señor nos da es para ponerlo a nuestro servicio, para el bien nuestro, para el bien de nuestra familia y también para el bien de nuestro prójimo. El Señor no quiere que desperdiciemos nuestra vida y es importante esa frase de Jesús, que nada se desperdicie. Y cuando nosotros sabemos aprovechar el tiempo, cuando nosotros sabemos aprovechar los dones, cuando nosotros sabemos aprovechar la vida que Dios nos está dando, pues tenga la seguridad que también vamos a saber tener esos 5 panes, esos 2 peces en nuestra vida, para que Dios lo bendiga y así de esa manera sepamos ustedes y yo ser generosos en esta vida, porque el Señor bendice, es nuestra generosidad. El Señor bendice lo que nosotros damos por amor a Él. Pero si somos tacaños, si somos egoístas, ¿qué puede bendecir Dios? No puede bendecir nada. Y por eso muchas veces vivimos siempre en esa escasez. Pero antes de mirar nuestra escasez, miremos cómo estamos compartiendo con los demás y veremos que cuando hay mucha escasez en nuestra casa es porque hay mucha tacañez en nuestro corazón, hay mucho egoísmo en nuestra vida y no estamos compartiendo con nadie. Pero cuando somos nosotros bondadosos, misericordiosos y sabemos compartir, siempre habrá en nuestra mesa para compartir con lo más necesitado. Pues hermanos, preguntémonos 2 cosas en esta reflexión. Primero, ¿estoy colocando mis 5 panes y mis 2 peces? ¿Estoy colocando para que el Señor lo bendiga y poder ayudar a mis hermanos por amor a Dios? Y segundo, ¿cómo estoy utilizando el tiempo? No olvidar que no tenemos que desperdiciar nuestro tiempo ni nuestros dones. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén.
Será hasta mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.